Era una tranquila mañana de domingo en los suburbios de Nueva York. La imponente mansión de Richard Collins se alzaba como una fortaleza, pero en su interior reinaba el silencio desde la muerte de su amada esposa, Emily. Richard, un millonario hecho a sí mismo de unos 40 años, ahora solo tenía una cosa que importaba más que toda la riqueza del mundo: su hijo recién nacido. Daniel Richard había construido su imperio desde cero. Poseía hoteles, inversiones y propiedades por todo Estados Unidos. Pero nada de eso parecía reconfortarlo tras el fallecimiento de Emily. Ella falleció pocas semanas después de dar a luz a Daniel, dejando a Richard sumido en el dolor, la confusión y la soledad. Por primera vez en su vida, el dinero no podía comprarle la paz. Cuidar de un bebé no era tarea fácil para un hombre que había pasado toda su vida dirigiendo salas de juntas y cerrando acuerdos financieros. Noches de insomnio, llantos interminables y el vacío de no tener a Emily a su lado hicieron que Richard se diera cuenta de que no podía hacerlo solo. Fue entonces cuando contrató a una niñera, Sofía. Sofía tenía 20 años, ojos amables y una sonrisa dulce. Se había criado en un pueblo pequeño, pero se había mudado a la ciudad en busca de trabajo. Su carácter amable y la forma en que Daniel se tranquilizó al instante. Sus brazos hicieron que Richard confiara en ella. No era una empleada más. Se sintió como un salvavidas durante el momento más difícil de su vida. Durante semanas, Sofía cuidó de Daniel como si fuera suyo. Lo alimentaba, le cantaba nanas y se quedaba despierto durante largas noches cuando lloraba. Richard notó el vínculo que se estaba formando entre la niñera y su hijo, pero asumió que se trataba simplemente de dedicación profesional. Una noche, sin embargo, todo cambió. Richard había regresado de una reunión de negocios a altas horas de la noche. Su mansión estaba tenuemente iluminada, con solo la suave luz de la lamparita de la habitación infantil filtrándose por el pasillo. Mientras caminaba silenciosamente hacia la habitación, oyó a Daniel inquieto. Curioso, abrió la puerta ligeramente y se quedó paralizado al ver lo que tenía delante. Sofía estaba sentada en la mecedora, abrazando a Daniel contra su pecho. Pero esto no era solo el mecer o el consuelo de siempre. Ella lo estaba amamantando. El corazón de Richard dio un vuelco. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué haría esto? ¿Cómo es posible? Por un momento, sintió conmoción, incluso ira. Retrocedió un paso, cerrando la puerta con cuidado, sin querer perturbarlos. Su pecho se oprimió con emociones que no podía comprender. Toda la noche, Richard permaneció despierto en su cama, mirando al techo. Se sentía desgarrado. Por un lado, lo que Sofía hizo parecía profundamente personal, incluso inapropiado. No se lo había preguntado, ni siquiera se lo había dicho. Por otro lado, Daniel se veía tan tranquilo en sus brazos, más tranquilo de lo que Richard jamás lo había visto. A la mañana siguiente, Richard decidió confrontarla. En el desayuno, el aire se sentía pesado. Sofía sirvió café como si nada hubiera pasado. Richard la observó con atención, notando el cansancio en sus ojos. Sofía, dijo finalmente, con voz firme pero insegura. Anoche. Te vi en la habitación del bebé. Sus manos se congelaron. El color desapareció de su rostro. Dejó lentamente la cafetera, con los labios temblorosos. Puedo explicarlo. Señor Collins, susurró con voz temblorosa. Richard se inclinó hacia adelante, sus ojos la clavaron en los de ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué hiciste eso con mi hijo? Las lágrimas inundaron los ojos de Sofía. Juntó las manos, intentando calmarse. Lo siento. Nunca quise engañarte. Solo quería ayudar. ¿Ayudar? Repitió Richard con confusión en su tono. Sofía asintió lentamente. Verás, hace poco perdí a mi propia bebé, una niña. Solo tenía 3 meses cuando falleció. Me destrozó. Pensé que nunca volvería a tener otro hijo en brazos.
Pero cuando acepté este trabajo, sentí el llanto de Daniel. Sabía que aún tenía leche. Mi cuerpo aún no había parado. Y cuando lo amamanté, se calmó. Pensé que era mejor para él que la fórmula. Simplemente, no sabía cómo decírtelo. Richard permaneció sentado en silencio, atónito. Las piezas empezaron a encajar. La ternura en su tacto. La forma en que Daniel sonreía cuando ella lo sostenía. El cansancio en sus ojos. Ella no era solo una niñera. Era una madre afligida que derramaba todo su amor en su hijo. Una parte de él estaba enojada. Ella había guardado este secreto. Pero otra parte, una parte mucho más profunda, sentía algo más. Una conexión inesperada. Una sensación de compasión que no se había permitido sentir desde la muerte de Emily. Por primera vez en meses, Richard vio no solo su pérdida, sino también el dolor de Sofía. Respiró hondo, su voz se suavizó. Sofía, deberías habérmelo dicho. No sé qué decir. Ni siquiera sé cómo sentirme ahora mismo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Tenía miedo de que me enviaras lejos. Miedo de que pensaras que me estaba excediendo. Pero Daniel, lo siento como de la familia. No podía verlo llorar cuando sabía que podía consolarlo. Richard la miró, sus emociones enredadas entre la sorpresa, la gratitud y algo desconocido que se agitaba en su corazón. Dot. En ese momento, el grito de Daniel resonó en la habitación de los niños. Sofía se levantó instintivamente, lista para irse, pero Richard levantó la mano. Con cuidado, yo lo traeré, dijo en voz baja. Cuando Richard alzó a su hijo en brazos, sintió la calidez del pequeño cuerpo contra su pecho. El bebé se calmó como si percibiera la presencia de su padre. Richard miró a Sofía, quien permanecía en silencio, observando con lágrimas aún brillando en sus ojos. Algo había cambiado en esa habitación. Algo que Richard aún no podía expresar con palabras. Los días siguientes dentro, la mansión de Richard Collins se sintió cargada de palabras no dichas. Desde el momento en que descubrió a Sofía amamantando a Daniel, algo había cambiado entre ellos. Sus conversaciones se hicieron más breves, sus silencios más sonoros. Richard no era un hombre impulsivo. Como empresario millonario, estaba acostumbrado a analizar hechos, sopesar riesgos y tomar decisiones con lógica. Pero esto era diferente. No se trataba de contratos ni reuniones de la junta directiva. Se trataba de confianza, vulnerabilidad y algo mucho más profundo, el futuro de su hijo. Cada vez que miraba a Sofía sosteniendo a Daniel, su mente repasaba esa noche en la habitación infantil. La mirada tranquila en el rostro de su bebé, el consuelo que sentía en sus brazos. Richard no estaba preparado para todas esas emociones despertadas. Una parte de él seguía intranquila, pero otra no podía negar la verdad. Daniel estaba más sano, más tranquilo y más feliz a su lado. Una tarde, Richard se sentó en su oficina contemplando el retrato familiar sobre su escritorio. Fue tomado un mes antes del fallecimiento de Emily. Estaba radiante, sosteniendo a Daniel en sus brazos mientras Richard permanecía orgulloso a su lado. Le dolía el corazón. ¿Qué pensaría Emily si supiera que otra mujer amamantaba a nuestro hijo? La idea le revolvió el pecho. Pero entonces se preguntó, ¿querría que Daniel sufriera solo por tradición u orgullo? Esa noche, Richard decidió que era hora de una conversación seria. Encontró a Sofía en la habitación del bebé, meciendo suavemente a Daniel para que se durmiera. El resplandor de la lamparita se reflejó en su rostro, suavizando sus rasgos. Por un instante, Richard simplemente observó lo natural, lo maternal que parecía. Luego se aclaró la garganta. Sofía, comenzó, con voz firme pero tranquila. Ella levantó la vista nerviosa. Sí, señor Collins, tenemos que hablar de todo. Las manos de Sofía se apretaron alrededor del bebé. Había estado esperando este momento, temiéndolo. Con cuidado, acostó a Daniel en su cuna y se giró para mirarlo. Lo sé, susurró.
Dot. Richard se acercó, buscándola con la mirada. He estado pensando en lo que dijiste, en la pérdida de tu hijo, en la razón por la que hiciste lo que hiciste. No puedo fingir que no me impactó, pero tampoco puedo ignorar lo que veo. Daniel está mejor. Está más tranquilo. Parece feliz. Los ojos de Sophie brillaban con lágrimas. Nunca quise engañarte. Solo quería darle lo que ya no podía darle a mi propia hija. Richard sintió una opresión en el pecho. Háblame de ella, dijo con dulzura. Sofía parpadeó, sorprendida. Hacía meses que nadie le preguntaba eso. Tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. Se llamaba Grace. Tenía una sonrisa preciosa. Nació sana, pero a los 3 meses contrajo una infección. Lo intentamos todo, pero se le quebró la voz. No lo logró. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se cubría la cara. Richard sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, extendió la mano y la puso sobre su hombro. Lo siento mucho, Sofía. Ningún padre debería pasar por eso. En ese momento, algo cambió entre ellos. El muro de empleador y empleado comenzó a derrumbarse, reemplazado por un dolor compartido. Richard se dio cuenta de que Sofía no era solo una niñera. Era una madre que lo había perdido todo, derramando su amor en un niño que lo necesitaba. Durante la semana siguiente, su dinámica cambió sutilmente. Richard empezó a pasar más tiempo con Daniel y Sofía. Se sentaba en la guardería mientras Sofía cuidaba de su hijo, a veces haciendo preguntas, a veces simplemente escuchando. Se fijaba en pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Sofía tarareaba suavemente cuando Daniel se inquietaba. Cómo susurraba palabras de consuelo. Cómo su presencia llenaba de calor la casa fría y vacía de nuevo. Pero no todo era fácil. El mundo exterior desconocía su secreto, y Richard no estaba seguro de cómo reaccionaría la gente si lo descubriera. La niñera de un millonario amamantando a su bebé. Era el tipo de escándalo que la prensa sensacionalista devoraría. Más importante aún, a Richard le preocupaba si estaba tomando la decisión correcta para su hijo. Una noche, sin poder dormir, Richard entró en la habitación del bebé. Sofía estaba allí, sentada en la mecedora, amamantando de nuevo a Daniel. La pequeña mano del bebé descansaba contra su pecho mientras mamaba contento. Richard se quedó paralizado en la puerta, dividido entre la incomodidad y el asombro. Sofía levantó la vista, encontrando su mirada. En lugar de apartarse o esconderse, continuó con calma, como invitándolo en silencio a presenciar el vínculo entre ellos. Richard se acercó, en voz baja. Parece tan tranquilo. Sofía asintió. Los bebés lo saben. Se sienten seguros cuando están cerca. No se trata solo de comida. Se trata de consuelo, conexión, amor. Sus palabras lo impactaron profundamente. Se dio cuenta de que, si bien le había dado a Daniel riqueza y seguridad, Sofía le estaba dando algo que el dinero jamás podría comprar. Cariño. Por primera vez desde la muerte de Emily, Richard sintió un destello de esperanza. No solo por su hijo, sino por sí mismo. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo entre los tres se fortaleció. Richard se encontró confiando más en Sofía, no solo como cuidadora, sino como alguien que comprendía su dolor. Se sorprendía observándola cuando ella no lo veía. Advirtiendo la fuerza en su vulnerabilidad, la valentía silenciosa en sus acciones, las preguntas aún lo atormentaban. ¿Era correcto? ¿Estaba cruzando límites que no debía? ¿Y qué pensaría el mundo si supiera la verdad? Una noche, sentados en la sala después de acostar a Daniel, Richard finalmente expresó el pensamiento que había estado rondando. Sofía, dijo en voz baja, ¿alguna vez piensas en lo que diría la gente si lo supiera? Ella se miraba las manos todo el tiempo, pero al final, ¿importa? ¿No es la felicidad de Daniel más importante que los chismes? Richard la observó,
dándose cuenta de cuánta fuerza debió haberle costado continuar a pesar de sus miedos. Asintió lentamente. Tienes razón. Quizás me he preocupado demasiado por las apariencias. Quizás lo que realmente importa es lo que sucede dentro de esta casa. Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Por un breve instante, el mundo exterior dejó de existir. Solo ellos dos, unidos por el dolor, la sanación y una niña inocente que los necesitaba a ambos. Richard no sabía qué le deparaba el futuro. Pero una cosa tenía clara. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de reconstruir, de amor, de pérdida y de la posibilidad de algo nuevo. Y en el fondo, comprendió que esto era solo el principio. Las semanas se habían convertido en meses. Dentro de la gran mansión de Richard Collins, lo que una vez fue una casa que resonaba con el dolor, ahora comenzaba a cobrar vida poco a poco. La risa de Daniel llenó los pasillos, y Richard se encontró sonriendo, con más frecuencia, algo que creía haber perdido la capacidad de hacer después de la muerte de Emily. Y en el centro de este cambio estaba Sofía. Todos los días cuidaba de Daniel con una ternura imposible de ignorar. Le cantaba, jugaba con él y lo abrazaba de maneras que hicieron que Richard se diera cuenta de cuánto se había convertido en parte de sus vidas. Pero Richard sabía que lo que sucedía entre ellos, el secreto que compartían, no era algo que pudiera permanecer oculto para siempre. Una fresca tarde de otoño, Richard llevó a Daniel a dar un paseo por el jardín, seguido de Sofía. Se detuvo en el banco cerca de la fuente, observando cómo caían las hojas. Ver los deditos de su hijo intentando agarrar las hojas doradas lo hizo reír suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio. Volviéndose hacia Sofía, dijo, «Has hecho más por Daniel de lo que jamás podría haber pedido, y por mí también. Pero no puedo seguir viviendo con medias verdades. Este secreto no puede quedarse». En las sombras para siempre, el corazón de Sofía se encogió. Temía lo que se avecinaba. «¿Me dejas ir?», preguntó con voz temblorosa. Richard negó con la cabeza. «No, nunca podría hacer eso. Pero necesito hacer lo correcto. No solo como padre, sino como hombre». Esa noche, Richard convocó una pequeña reunión en su mansión. Asistieron sus amigos más cercanos, su hermana Margaret y algunos colegas de confianza. Todos sentían curiosidad. Richard no era de los que reciben sin motivo. Cuando todos estuvieron sentados en la gran sala, Richard se quedó en el centro, con Daniel en brazos y Sofía a su lado, en silencio. El fuego crepitaba tras ellos, proyectando un cálido resplandor. «Sé que algunos de ustedes se han preocupado por mí», comenzó Richard. «Tras la muerte de Emily, me perdí. No sabía cómo ser padre ni siquiera cómo vivir. Pero entonces Sofía llegó a nuestras vidas. Ha sido más que una niñera. Ha sido una madre para Daniel de maneras que nunca imaginé posibles». La sala quedó en silencio. La gente intercambió miradas esperando a que continuara. Richard respiró hondo. «Algunos de ustedes quizá no lo entiendan. Algunos incluso podrían juzgarme. Pero la verdad es que Sofía ha estado amamantando a Daniel. Al principio, también me impactó. Pero he visto la diferencia que ha marcado en la vida de mi hijo. Está sano, tranquilo y feliz gracias a ella, y no me avergonzaré del amor y el cuidado que le ha brindado». Jadeos recorrieron la sala. Algunas personas susurraron entre sí, pero la voz de Richard se mantuvo firme. «Esto no es un escándalo. Esto es un sacrificio. Sofía le dio a mi hijo lo que ni la riqueza podría comprar para el consuelo de una madre. Y por eso tiene mi confianza, mi respeto y mi gratitud». Hizo una pausa, mirando a Sofía. Su voz se suavizó. «Pero es más que eso. En algún momento, me di cuenta de que ella también me sanó. Pensé que mi corazón había muerto con Emily, pero Sofía me mostró que podía volver a latir». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, con lágrimas en los ojos. No esperaba que él dijera esto públicamente. Richard se volvió hacia los invitados.
Así que, lo que hice a continuación puede que los sorprenda, pero es la verdad de mi corazón. Le entregó suavemente a Daniel a Margaret y luego se acercó a Sofía. Tomándola de las manos, se arrodilló ante ella. La sala quedó en completo silencio. Sofía, dijo Richard, con la voz cargada de emoción. Viniste. Entré en nuestras vidas como niñera, pero hoy te veo como mucho más. Eres la razón por la que mi hijo sonríe. Eres la razón por la que puedo volver a respirar. No me importa lo que piense la sociedad ni lo que digan los demás. Solo me importa construir un futuro contigo. ¿Te casarías conmigo?, exclamó Sofía, tapándose la boca con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la sala estallaba en shock. Nadie se esperaba esto. Un millonario proponiéndole matrimonio a su niñera delante de todos. Pero en ese momento, nada más importaba. Sí, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Sí, Richard. Hola, Will. Los aplausos llenaron la sala. Margaret, que al principio se había mostrado escéptica, sonrió cálidamente, abrazando a Daniel. Podía ver la alegría que irradiaba el rostro de su hermano, algo que no había visto desde que Emily vivía. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos para una boda pequeña e íntima. A diferencia de la grandeza del primer matrimonio de Richard, esta vez quería algo sencillo, significativo y real. El día de la boda, Richard estaba de pie ante el altar en una modesta capilla, con Daniel a su lado, con un diminuto traje. Cuando Sofía caminó hacia el altar con un vestido blanco de delicado encaje, el corazón de Richard se llenó de alegría. Se veía radiante, no por lujo, sino por amor. Al intercambiar votos, Richard prometió honrar no solo a ella, sino también la memoria de su hija, Grace. Juntos, dijo, construiremos un hogar donde el amor sea más fuerte que la pérdida. Los votos de Sofía fueron sencillos pero contundentes. Vine a tu vida para cuidar de tu hijo, pero en el camino, encontré una familia que nunca pensé que volvería a tener. Prometí amarlos a ambos por el resto de mis días. Cuando se besaron, la capilla estalló de alegría. No fue solo la unión de dos personas. Fue el renacimiento de una familia. Desde ese día, la mansión Collins dejó de ser un lugar de silencio y tristeza. Se llenó de risas, calidez y el aroma de la comida casera. Richard seguía al frente de sus negocios, pero pasaba más tiempo con su familia, atesorando cada momento. Sofía nunca olvidó a Grace, su hija, pero creía que su angelito en el cielo la había guiado por este camino. Y Daniel creció rodeado no solo de riqueza, sino también de amor, el tipo de amor que el dinero no puede comprar. Años después, cuando le preguntaban a Richard sobre la decisión más extraña que había tomado, sonreía y decía, al mundo le pareció impactante. Pero para mí, fue sencillo. Elegí el amor. Y esa decisión lo cambió todo.